Comienza Entre Dimensiones, un programa de Radio Mairena que te adentra en el fascinante mundo de lo desconocido y te hace vivir el misterio en los casos más sobrecogedores. Entre Dimensiones, un espacio dirigido por Charo Capote, presentado por Alberto Rodríguez y con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Pequeño. Toshio. ¿De veras? ¿Así que te llamas Toshio? Pues yo me llamo... Se lo he dicho a Kasumi. El mundo del cine nos ha sembrado el verdadero terror. Este fragmento que acabamos de escuchar corresponde a la película, que quizás algunos lo identifiquen, de La Maldición, una película que nos sembró a muchos noches verdaderamente sin poder dormir. Hay muchos lugares marcados por la tragedia, por el misterio, por el dolor, por el asesinato. Lugares que hoy en día mantienen aún lo que son las corazas de donde eran o se subían antiguos muros. Lugares que mantienen hoy sus estructuras, algunos de ellos ya tapizados por la vegetación que parece adueñarse de lo que en su día le arrebató el ser humano. Lugares que cuando te adentras en ellos, parece que mágicamente se activa esa llama que te hace conectar con ese otro plano o con ese sexto sentido que te hace sentir que no estás solo, que un halo de oscuridad envuelve el lugar o incluso que tengas sensaciones extrañas en el cuerpo o un malestar inexplicable, a veces topándote con lo desconocido. Esta noche quizás sea uno de esos programas para no dormir, porque vamos a hablar de esos lugares. Nuestro equipo, formado por José Manuel Carmona y Eduardo García, se han adentrado a algunos de esos lugares, y le han sucedido cosas que vamos a vivir esta noche. Buenas noches, y empieza otra temporada, otro programa de Entre Dimensiones. Bueno, buenas noches, ya queda todo dicho, Alberto prácticamente nos ha presentado. Encantada de estar otra noche más aquí en esta tercera entrega de Entre Dimensiones. Hoy vamos a hablar de lugares encantados con encanto, por supuesto, y de cómo nos hablan los muertos nuevamente a través de distintos medios, como pueden ser la psicofonía, y bueno, haremos pruebas con Spirit Box, que es nuestro equipo, formado, como ya él bien ha dicho, por José Manuel Carmona y Eduardo García, que son investigadores, aparte presentar a José Manuel Carmona como nuestro responsable de postproducción, Javier Mauri, que se incorpora hoy un poquito más tarde como nuestro experto en neuropsicología para dar esa parte más científica, más analítica de la situación, Alberto como nuestro presentador, como ya habéis oído, y a esta que está aquí, pues como la directora de este programa. Y se me olvidaba hacer mención a Lola Guerra, nuestra realizadora. Sin más, vamos a dar paso a estos casos que nos van a sumergir en esa otra realidad que es tan interesante y tan llena de misterio, ¿no? Y que tanto nos gusta a todos los aquí presentes. ¿Verdad, Alberto? Exactamente. Vamos a elegir o vamos a empezar por un lugar en concreto que tiene una historia que para algunos puede rayar lo increíble, lo macabro, lo absurdo, lugares que están escondidos a veces por una tragedia. Estamos exactamente en el monasterio de Extremadura, quizás en el Madre de Dios. En ese lugar le han pasado cosas. Nuestro compañero, investigador, buenas noches, José. Buenas noches. Aquí brevemente expliquemos a todos los que nos están oyendo ese monasterio, dónde está ubicado y qué historia o qué trágica historia esconde. Ese monasterio franciscano está situado en Valverde de Leganés, Extremadura. Es un monasterio que está muy virgen. ¿No? Está muy poco explorado, es un monasterio que está muy bien conservado, que merece la pena, en el cual la misma estructura
y la misma hace que las psicofonías sean muy buenas, porque las conserva y conserva lo que es el sonido y la historia del sonido de sonidos que allí han ocurrido. Bueno, nos vas a poner, hemos elegido 3 psicofonías impactantes, ¿no?, de todas las que han registrado allí. Primeramente, ¿cuál es la sensación de ese lugar? ¿O qué historia esconde ese lugar? Porque ese lugar es muy macabro. Para ser un monasterio, para ser un convento es muy macabro, porque era de la época de Templaria, allí de la época de la Santa Adquisición, entonces allí se emparedaron gente. Allí casi todas las psicofonías que nos vamos a encontrar, ya lo veremos, tratan sobre lo mismo, sobre muerte, sobre escapará, sobre te mato y sobre hemos muerto. Todo lo que habla es macabro. Te da a ti que pensar un lugar santo, un lugar de rezo, de paz, ver tanta maldad allí. Entonces es muy... yo creo que todavía allí hay muchísimo que investigar. Bueno, en ese lugar, víctima de la tragedia, cuando tú ya puedas, vamos preparando nuestra primera psicofonía, porque esto quizás que vamos a escuchar corresponde con lo que allí se vivió. Parece ser como esas almas errantes, ¿verdad, Charo?, que quedan a veces en esos lugares, o porque claro está que según la física es imposible que una voz, un sonido quede en un lugar constantemente, es decir, esto se produce por algo, ¿no? Bueno, claro, no se sabe de dónde, porque aunque la física tenga sus teorías y demás, pero no olvidemos que la ciencia no nos puede responder a todo. Y quizás hay cosas que simplemente hay que aceptar, igual que aceptamos la existencia de Dios, ¿no? Pues aceptar que existen fenómenos inexplicables, ¿no? Un poco creer en lo abstracto, que es tan complicado para muchas personas. Evidentemente, si son lugares donde hay crímenes sin resolver, gente enterrada en las paredes, torturada, asesinada, no olvidemos que en nombre de la Iglesia se han cometido las mayores atrocidades de la historia y, claro, lógicamente, si la Santa Inquisición estaba por el camino, pues se habrán cometido pues, horribles torturas. Vamos a escuchar entonces la primera grabación, donde una grabadora se pone en un lugar y una voz que sale de no se sabe aún dónde, ¿no? Y dice esto, la vamos a escuchar y que cada uno después lo vamos a debatir. Resaltar que se van a escuchar 5 veces repetidas para que la gente lo escuche una primera vez, otra segunda, tercera, cuarta y incluso una quinta vez. Bueno, ahora la vamos a poner nuevamente, pero claramente lo que parece ser una voz de alguien, un hombre, ¿no? Quizás como en un combate eterno, ¿no? Que todavía parece perdurar ahí, dice escaparemos. Escaparemos. Volvamos a escuchar. Escaparemos. Pone los vellos de punta, ¿no? Estamos hablando de un lugar donde fue, pues, tapizado en sangre, ¿no? De lo que allí ocurrió, ¿no? Hay otra psicofonía, quizás también vinculada a todo esto, ¿no? Que también ya menciona algo. Vamos a escucharla y luego lo vamos a explicar. Bueno, aquí es pausado. Claramente no sé si los espectadores habrán escuchado o habrán podido formular la frase. ¿Qué es lo que has escuchado tú, Charo? Que te mato, claramente. Que te mato. Es decir, hay que explicar primero el mundo de la psicofonía, que son voces que a veces interactuar en el entorno, esto es un punto a matizar, y que no siempre parecen voces sacadas de una laringe humana. Vamos a escucharla nuevamente y luego te vamos a seguir preguntando. Bueno, José, cuando recoges toda esta información, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que pasa por ustedes, ¿no? Suerte nuestra que esta información no la captamos, nosotros no somos capaces de recogerla en el mismo sitio.
en el mismo momento. Estas grabaciones están los micros, las grabadoras de alta sensibilidad, están grabando en la zona, y cuando llegamos a casa analizamos y podemos ver los ruidos, los golpes, incluso las palabras, que como bien ha dicho antes Charo, yo recalco, cuando una energía está encarnada, utiliza lo que es la materia, utiliza nuestros músculos, nuestras cuerdas vocales, para esa energía poder expresarse. Pero una energía que ya no está encarnada, utilizan otros medios, y esos medios son los que nos dan este tipo de sonido. Bueno, en esta, porque tenemos que elegir pocas, ¿no?, para que nos abarque todo este programa, ¿no?, de misterio y de noche, de no dormir, que estamos hablando en estos lugares, por así decirlo, impregnados quizás por este dolor, por esta tragedia, por este tipo de atrocidades. La tercera que vamos a escuchar es un poco, un poco impactante, ¿no? Aún así, hay que advertir que las personas que sean un poco sensibles a este tipo de temas, esta noche vamos a tocar cosas quizás o podemos advertir eso, que puede ser algo que le afecta a personas sensibles. La tercera que tenemos, la ponemos si quieres y luego la debatimos. De acuerdo. Venga. No, esta es la anterior. Al final nos matan. Se ha colado. Muy bien. Bueno, aquí esta psicofonía o esta voz venida de ultratumba, quizás, ¿no? Lo más escalofriante es que esto pueda que esto pueda significar que sean de que los muertos hablan, ¿no? El mundo del cine siempre nos ha traído esas películas donde el muerto viene a la vida, pero cuando esto te lo topas en la realidad, esto se pone los pelos de punta. Charo, ¿qué interpreta? Mataron gente. Mataron Es de decir que, gente. como dice nuestro querido Pedro Amorós, hay diferentes calidades de psicofonía. A mí me cuesta un poco más distinguir lo que dice, como a la anterior sí era súper clarísima, ¿no? Y la de Escaparemos, pero sí, claramente, educando un poco el oído y escuchando más de una vez, se percibe perfectamente, como dice, mataron gente. Sí, vamos a escucharla nuevamente 3 veces y ahora luego tú nos sigues explicando. Mataron gente. Coincidente quizás, ¿no?, con este lugar que aquí se mató gente. Parece como que todavía eso son pruebas de esos muros, testigos mudos hoy día de lo que ahí sucedió, ¿no? Y que parece que este tipo de entidades que quedan ahí, tristemente quizás, ¿no?, como almas errantes, parecen decirnos o querer transmitirnos algo, que se percata que estamos ahí o que el investigador está ahí y quiere dejarnos este mensaje, ¿no? Claro, que aquí hablamos de psicofonías que dan un poco de respuesta como información en este caso, ¿no? Oye, que sepáis que aquí mataron gente, ¿no? O sea, que digamos que son lo que hablábamos, psicofonías con respuesta inteligente, ¿no? Que eso ya es más complicado. Antes que nada, recordar, porque bueno, antes no lo dije, estamos por supuesto en Radio Mairena, en el 107.4. Nos pueden seguir también a través del canal de Javier Mauri en YouTube. Y también, por supuesto, nos pueden seguir en nuestra página web, que vamos a colgar cada programa en oraculodeluna.es y próximamente en iVoox. Recordad que estamos con el grupo Misterio 12, recién creado, que tienen unas ideas muy innovadoras y que os van a encantar a todos, y que tenemos la suerte de que forman parte, pues, de nuestro equipo. Ahora vamos a pasar a preguntarle al otro integrante, Edu, aunque le gusta que le llamen el canario, haciendo honor a su tierra. Y le vamos a... buenas noches de nuevo. Y le vamos a preguntar sobre otro caso que es impresionante, que ya iremos explicando, tanto psicofonías como mimofonías, como el uso de la Spirit Box, ¿no? Que bueno, que es tan controvertido para algunas personas, pero no deja de ser interesante y curioso como investigación. Bueno, vamos a hablar de la Casa del Piano. Cuéntanos un poquito, Edu, a ver qué tal. Bueno, pues yo os comento un poquitín la historia, ¿vale? Esta casa la conocemos nosotros ya que asistimos junto a un compañero que lleva un grupo paranormal de Badajoz, ¿vale? Es conocida por la Casa del Piano y ya os comento, es un lugar que da pena cuando llegas porque la casa en sí, ¿vale? Lo que es la casa puede ser el sueño de cualquiera. Es una casa que tú la ves por fuera y dices, ojalá la tuviera, ¿no? Está considerada casi una mansión. Entonces, según la información que tenemos,
Es una casa que también se encuentra ubicada en Badajoz y pertenecía a un arquitecto. ¿Por qué sacamos esta deducción? Ya en la biblioteca encontramos mucho material como documentación sobre planos, documentación sobre arquitectura, ¿vale? Y para ponernos un poquitín en antecedente, comentaros que la casa tenía 2 plantas y estaba dotada de pasillos gigantescos, había un piano y en ese piano seguramente que después lo podéis colgar, ¿vale? Pero con lo que es el tema del piano sacamos también una mimofonía. No sé si queréis preguntarme algo más o sigo contando un poquitín. Sí, un inciso, explícanos un poquito para que escuche el público lo que es una mimofonía. Vale, lo que nosotros consideramos como mimofonía es una parte de como si fuera una psicofonía, que las psicofonías se captan, digamos, lo que es sonidos de personas o de entidades. Pues la mimofonía nosotros la captamos, por ejemplo, como sonidos de cosas, ¿no? En este caso puede ser un piano, puede ser, no sé, una puerta al cerrarse, ¿sabes? Digamos que son otros. Yo lo enfoco sobre todo a sonidos de cosas. No sé si hay alguien por aquí que me pueda a lo mejor corregir, pero ya te digo, yo lo enfoco de Lo esa has manera. comentado y lo has narrado perfectamente. Esto es impresionante, esto del piano que Sí, bueno, vamos a comúnmente lo que escuchar. se escucha como ruidos, ¿no? Los ruidos de toda la vida. Pues hoy se oyen ruidos, pues esos son mimofonías. Para aquellos que nos están escuchando y que no son duchos en el tema, pues ya saben un poquito más. Nunca nos acostamos sin saber algo nuevo y es interesante. Bueno, pues sí. Efectivamente. Comentarte también una cosita que creemos que no sabemos si era el dueño de la casa o si eran los integrantes de ese domicilio. Tenía algo que ver con la parte de la música y no solamente por el piano, porque aparte del piano encontramos una biblioteca en la casa, que era donde estaba la documentación de las arquitecturas, los planos, y también había muchos temas relacionados, o sea, muchos libros, perdón, relacionados con la música y muchas partituras. ¿Vale? Entonces, por eso nos orientamos un poquitín a que podían ser músicos. Porque, hombre, nadie de normal no se suele tener este tipo de información, ¿no? Hombre, eso, exactamente, hombre. O por lo menos aficionados a la música, ¿no? Porque yo tengo piano y violín y no toco ninguno de los dos, pero bueno. Efectivamente. De todas formas, sí que me gustaría, ¿no? Ya que tenemos la suerte de que estamos dándonos voz aquí en la radio, me gustaría tocar una cosita antes de seguir contándonos la historia. Que, por ejemplo, los lugares abandonados en los que estamos visitando, por ejemplo, esa casa, es una casa preciosa, como os comentaba al principio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que te das cuenta cuando llegas a esa casa como grupos que van a investigar o como personas que van a visitarla, a veces van de buenas maneras y a veces van destrozándola. Lo pongo como objetivo porque ya que tenemos ese tipo de posibilidades, ¿no? De entrar, Claro. pues no hace falta tirar la documentación por el suelo porque quizás a otra persona ese tipo de documentación sea algo muy, muy valioso. Entonces creo yo que ya que tenemos esa oportunidad de ir a visitarlo, yo creo que, hombre, recordar como grupo que siempre hay que no tirar basura, ¿no? Que siempre hay que recogerlo todo. Se llama respeto, algo tan simple y tan complicado como eso, ¿no? Lo que hacemos con la naturaleza, pues imagínate, roban, saquean, de hecho en muchos lugares estupendos no dan permiso para hacer investigaciones por culpa de esos cuantos que como siempre meten la pata. Efectivamente. Así que queda dicho y muy bien dicho. Muchas gracias. Bueno, pues voy comentando un poquitín más, ¿vale? Perdone. Sí. Había lo más impactante de la casa, uno de los puntos más impactantes, es que había un salón principal. Ese salón principal tenía lo que es el pasillo, para ponerlos un poquitín en antecedentes, estaba el pasillo, que donde estaba colocado el piano, que luego vamos a escuchar esa mimofonía. Y entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Nuestra sorpresa fue que cuando en el salón había un armario, el típico armario empotrado, más o menos, ¿vale? Y cuando abrimos las puertas, encontramos que las 2 puertas, tanto una como otra, estaban llenas de estampitas de santo, ¿vale? Imaginarse el típico armario empotrado gigantesco llena de estampitas de santo. Nosotros lo que lo relacionamos un poco era como si fuera una especie de altar, ¿no? Que tenía esa casa. Sí, además muy típico, ¿eh? Yo te digo porque por mi trabajo y demás, que trabajo mucho con esos temas también, pues decirte que muchas personas incluso meten rituales dentro del armario y capillas dentro del armario, te digo. O sea, que yo creo que puede ir por ahí. Sí, muy interesante, la verdad, me encantaría verla, la verdad. Bueno, comentar también, ¿vale? Ya que estamos hablando un poquitín de la casa, que en el mismo salón había una escalera de caracol que conectaba con el piso de arriba. No subimos por la escalera porque estaba en mal estado y no sé, hay un dicho siempre, ¿no? Que sería seguridad antes que eficacia y preferimos no subir por lo que pueda pasar. Entonces, ¿qué me gustaría destacar de este punto, ¿no?
que nosotros siempre a la hora de hacer investigaciones, para dar lo que es potencia o energía a las entidades o las energías, por así decirlo, ponemos siempre 2 copas metálicas llenas de alcohol de quemar, el típico alcohol de quemar, ¿vale? Pues las prendimos y sobre todo cuando empezamos a prenderla empezaban a volverse locas, la llama hacía movimientos extraños cuando siempre suele estar fija. Y quería meter un punto en este tema, ¿vale? Porque una de las copas explotó. Nos quedamos un poquitín impactados, ¿no? Por la imagen. Imagínate, en un salón todo oscuro que una de las copas explote. Luego, ¿qué ocurre? Que a mí me da por decir encima, por favor, si es verdad de que hay alguna entidad aquí con nosotros, haz que se vuelva a encender. La copa se enciende, la que estaba apagada. No fue en cuestión de 5 segundos, 10 segundos, no. Fue en cuestión de 1 minuto, o sea que le dio tiempo a apagarse por completo, se enciende y en sí, cuando se enciende la copa, aparte de dar un explotido, encenderse, ¿vale? Un estallido, perdón, lo que ocurre es lo siguiente, que tanto el detector de movimiento como de luces, como de sonido, todos los detectores empezaron a sonar y esa fue, sinceramente, te lo comento, fue una de las experiencias más bonitas dentro de las investigaciones y te explico el por qué. Fue una experiencia bonita ya que en ningún momento sentíamos el miedo, sino simplemente sentíamos que esas energías o entidades de alguna manera querían interactuar con nosotros y no querían hacernos daño, por lo menos en ese momento. Sí. Querían poder comunicarse, como es Claro, lógico. claro. Bueno, tenemos alguna, bueno, nos han dejado también algunos regalitos más para mostrar esa necesidad de comunicarse. Sí. Y bueno, pasamos a escuchar esas pruebas, a ver qué nos cuentan, que estábamos seguros deseando de oírlo. Perfecto. Gracias, Iso. ¿Puedes repetir mi nombre, por favor? Joaquín. Gracias. Nada. Bueno, ahí hemos escuchado la primera. Decir, si creo no equivocarme, que estamos escuchando una prueba con Spirit Box. Sí. Y ahí, bueno, pues se recoge, parece ser que identifica perfectamente a las personas que estaban por allí. La verdad es que es muy interesante. ¿Pasamos a la siguiente? De acuerdo. Hemos escuchado el piano tocar solo. Y yo escucho el piano. ¿Qué dice? Pero Bueno, aquí parece que se escucha la tecla de un piano. Sí. Nadie estaba tocando ese piano. Como- Esa persona era músico, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que llamábamos antes la mimofonía, lo que Exacto. hablábamos, que es un Escuchémoslo otra sonido vez. emitido por un Uno. objeto. Sí. una tecla del piano, tío. un segundito. Estaba comentando, hemos escuchado el piano tocar solo. Y yo escucho el piano, ¿Qué dice? te lo juro, Sí. una tecla del piano, tío. Bueno, aquí hemos escuchado eso, lo que comentaba Charo, ¿no? La mimofonía, ¿no? Yo pienso que todo el mundo habrá detectado, habrá identificado cómo esa tecla se cuela justamente y se oye ese toque, ¿no? Estaban ustedes, ahí no había nadie. Compañero Eduardo, eso parece ser que era músico, ¿no? Esa persona que estaba ahí, ¿verdad? Sí. Lo Y que sí otra- que añadir, porque mucha gente nos los pregunta, ¿vale? Decían que como estaba el piano en un pasillo, que podía una corriente de aire tocar lo que es el martillo del piano e informar que estaban todas las ventanas cerradas de la casa y en ese pasillo no había nada de corriente de aire. No, una Quiero sola, destacar- sola tecla, pues Sí, es hace un poquito difícil de digerir de que esto sea quizás el viento, ¿no? Bueno, yo puedo contar algo personal. Yo una noche estaba dormida y escuché abajo como revolvían todos los cubiertos. O sea, todos los cubiertos sonaban como si alguien los estuviera, hasta el punto de que bajamos casi armados, con utensilios de la casa, lógicamente, y allí no se había movido nada, ¿no? O sea, que las Ujú. cosas pasan y vas a un mundo normal. Bueno, nos queda una, creo, ¿no? De este lugar, que es una psicofonía ya, creo. Sí, que es la que hemos escuchado antes.
Bueno, Ujú. no había, creía yo que había otra más, podía ser. Abandona. 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 Bueno, Sí, está a en lo mano, si no disponemos en de lo que el mucho material. compañero José lo está buscando, Eduardo, había que resaltar algo, ¿no? Que en ese lugar había como si fuese un lugar que habían como si fuese santos, estampas, algo como protegido, ¿no? Quizás una capilla o algo, ¿no? Que parece ser que Sí, lo Yo, picó antes, lo picó. lo explicaste bien. Ujú. yo creo que no era una capilla, yo creo que era un altar. Sí, Creo sí, que por lo que... seguro, vamos. Te digo Sí, porque sí. conozco más de uno, más de dos que tiene un altar Además, dentro del armario. además informarle, que también es un punto que me gustaría comentar, que no solamente estaba lo que es el altar, o sea, aparte de estar el altar, dentro del armario estaba enrollado como si fuera una moqueta roja de color teja, que yo supongo que eso se abría a lo largo del salón, como os explicaba antes, y ahí se colocarían sillones o se colocarían, vete tú a saber, ¿sabes? Porque era la típica moqueta que te encuentras como cuando entras a la iglesia, la típica moqueta Sí, roja, el pues pasillo igual que es. se llama. El pasillo se Efectivamente, llama. pues Ujú. eso también estaba. Bueno, decido recordar que creo que está ya por aquí nuestro compañero Javier Mauri, si no me equivoco, creo que ya se ha incorporado. No sé si nos oye, si no nos oye. Hola, El micro. hola, buenas noches. El micro creo que no está ¿Qué conectado, tal? ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Ahora noches. sí. Buenas noches. Bueno, pues ya buenas noches, ya por fin llegó bueno. Y bueno, pues nada, Alberto. Compañero Mauri, buenas noches, doctor Mauri. Buenas Casa noches. del Piano, quizás los lugares que allí se esconden, como si fuese ese altar, eso que no se sabe, que quizás puede esconder una psicología, protegiéndose de algo, algo que se puede haber tocado, esa mimofonía del piano que hemos escuchado, ¿no? ¿Qué interpretación puede dar desde la base, desde la psicología o quizás desde... Bueno, muchas veces cuando estamos conviviendo con algo que no entendemos, que nuestra mente no consigue interpretar, sencillamente tiende a eliminar todo aquello que produce disonancia cognitiva. Pero si ya es tan evidente que empiezan a saltarnos todas las alarmas, pues evidentemente, muy posiblemente, recurriremos a toda una serie, a todo un conjunto de rituales, posiblemente para protegernos o para poner distancia. Evidentemente la mimofonía ya es harina de otro costal, ya es algo diferente. No es una psicofonía, una psicofonía es una, es una, es una introducción en un medio electrónico, eh, manipulando frecuencias, quién sabe qué tipo de energía, pero no es una intervención directa en la materia. Con la tecla del piano, con el martillo que golpea, sí es una intervención directa en lo que es la materia. Y ahí ya estamos hablando no solo de otro tipo de energía, sino de una energía mucho más concentrada y mucho más fuerte, mucho más intensa y mucho más poderosa, porque para intervenir, para mover objetos, para intervenir en el mundo material se necesita muchísima cantidad de energía que no siempre suele ser buena, claro, suele ser positiva. Muy bien, bueno, vamos a seguir pasando casos porque luego nuestro compañero Eduardo García nos va a hablar uno de los casos que para nosotros es el más impactante, ¿no? Pero antes de ese, nos vamos a ir a Gaucín, una casa donde se alquila simplemente con el fin de pasarlo bien. Y lo que vamos a escuchar a continuación, esto yo creo que ha sido una de las psicofonías, una de las voces que mejor se pueden interpretar, parecido quizás a una laringe humana, eh, se cuela sin saberlo, y que esto obliga, que ahora Charo nos va a comentar, esto obliga a que salgan disparados de ese lugar y de que no entren más. Es decir, vamos a ponerla primero 2 veces, cada uno sacará su conclusión, vamos a oír las risas de ellas que lo estaban pasando bien. Bueno, ahora cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Y se cuela, entra una voz, ya parece de varón, y que cada uno saque su propia conclusión.
Bueno, ahí se escuchan, imagino que todos lo habrán escuchado, se oyen unas risas de ellas y una voz de un señor que luego la historia corresponde, que ahora nos la vas a contar, parece ser de alguien que fallece en ese lugar, que no tenía buena, por así decirlo, buena pinta, para que todos nos entendamos. Cuéntanos. Bueno, eso fue horrible, además, eso fue una psicofonía que surgió después de, o sea, post-grabación. La grabación se hizo normal y a los 2 días siguientes, cuando ya las personas que habían ido a visitarnos, porque estábamos de vacaciones, ¿no? En un pequeño pueblo de sierra, que no voy a dar más datos, y bueno, y cuando esas personas se fueron, nos pusimos a revisionar para echar un rato y reírnos y tal, las personas que quedamos allí. Y al poner ese pequeño fragmento, pues salió esa voz. Ya aquello fue el desmadre, vamos. Pasaron muchas cosas que no tenemos tiempo de contar todo, pero sí decir que bueno, que tuve alguna visión y demás y tal. Y bueno, resulta que la historia coincidía con la que yo vi. Un hombre se ahorcó allí porque su mujer le engañó con otro y al parecer pues era un poco misógino, odiaba a las mujeres. Y como nosotras estábamos en un proceso de separación, pues parece ser que eso de que mujeres solas estuviéramos por ahí de fiesta y cachondeo, pues no le gusta mucho. Decir que salimos corriendo, literalmente, después de mucho sufrimiento, y decir que las energías, desde ese día, si antes tenía respeto, ahora tengo mucho más, porque sí que pueden hacer daño, no quizás de manera física, pero sí a través de la mente pueden hacer que una persona incluso cometa actos, por lo menos según mis experiencias, porque aquí todo lo que contamos siempre es según nuestras experiencias y según nuestra opinión, que este es un mundo incierto donde nadie sabe nada. Pero sí, la verdad es que un día vamos a contar esa historia y si tuviera la oportunidad de volver porque en aquel lugar hay historias para no dormir por todos lados, pues volveríamos a, decir que cuando encontramos a alguien que nos acompañó a subir, dejamos allí unos vasos de refresco en la mesa, tal cual estaban, nos fuimos corriendo, estaban lanzados contra la pared, estaba la pared completamente manchada. Aquello fue algo muy fuerte y una experiencia digna de contar con tiempo. Bueno, yo no sé cómo se quedan ustedes, pero por lo menos a mí me hiela la sangre, ¿no? Una voz que parece ser ahí, que dice que te ven, o que te den, dependiendo de cómo se puede interpretar. Ahora nos vamos a trasladar el compañero Eduardo García, una buena investigación junto con José Carmona en una hacienda conocida quizás por, una leyenda previa que estigmatiza quizás ese lugar, que lo adorna, por así decirlo, de algo oscuro, que ocurren cosas, ocurre una tragedia y ustedes captan algo verdaderamente aterrador. Bueno, si quieres nos empiezas explicando de dónde estamos hablando, de esa hacienda y qué ocurrió allí. Vale, bueno, pues empiezo comentando yo un poquitín todo, ¿vale? Esta hacienda está ubicada entre el pueblo del Cornil y el pueblo de Montellano. No vamos a indicar la ubicación exacta porque sabes que por privacidad del sitio siempre es bueno respetar un poco eso. También quiero comentar antes de empezar a contar la historia de que toda la información que hemos recabado, ¿vale? De esa hacienda han sido contado por gente del propio pueblo, ¿vale? O sea, nosotros no... Toda la información que tenemos han sido por personas del pueblo que nos han ido contando algunos fragmentos. Entonces, comentarle, ¿vale? Se trataba de un señor que se fue a vivir a América para ganar dinero, al fin y al cabo. Entonces, cuando había ya ahorrado el dinero suficiente, volvió al pueblo y compró unas tierras. Una de las cuales empieza a edificar lo que es una casa de 2 plantas, con sitios también para lo que son las bestias, los caballos. Tenía también una especie de nave para guardar ahí, se supone que a lo mejor el pienso de los animales, el tractor, ya sabéis, una casa de campo, ¿vale? Por lo que se conoce de esa persona, se dedicaba a lo que es al tema del cultivo, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que cerca de ese lugar, para irnos ya un poquitín al clavo, vamos, había una venta de carretera. Entonces, según lo que nos comentaban también la gente del pueblo, a la persona le gustaba ir allí a tomarse unas cuantas copichuelas. Y bueno, en la venta de carretera le estuvieron comentando al señor que su mujer, pues, le estaba siendo infiel con otra persona. Bueno, los piques que hay en los pueblos, ya sabéis, ¿vale? Entonces, claro, el hombre cabreado y bajo los efectos del alcohol, por así decirlo, llegó a su casa. También tendría 50.000 problemas, no se sabe el por qué, vamos, y cogió la escopeta y mató tanto a la mujer
como al niño. Ya os digo, lo del tema de la mujer lo asociamos al tema de que la gente estaba hablando de que si le era infiel al niño no lo entendemos, por lo menos yo no lo entiendo, ¿vale? Y tampoco no... Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que justamente en uno de los puntos de la casa, que seguramente después pondrá el compañero Carmona la psicofonía, comentaba, ¿vale? Le preguntábamos nosotros a la persona que cómo lo habían matado y una de las palabras que suena bastante bien decía plomo. O sea, además decía plomo y en la Kinect, en nuestra pantalla de la Kinect, apuntaba el muñequito como si fuera una escopeta. O sea, era como la posición de la mano que hacía el muñequito era plomo y una escopeta, ¿vale? Decía eso. Entonces, ¿qué más? Decir? Que... Bueno, esto hay que matizar ahí que fue una tragedia, que lo que les ocurre a ustedes coincide quizá con todo eso que acaba de suceder ahí. Tenemos nosotros una psicofonía identificada de ustedes donde dice fuego cero, es decir, coincidente quizás con lo que allí ocurre, ¿no? Con una escopeta, parece ser que se lanza una pregunta ¿qué ocurrió? Y dice fuego cero. La vamos a escuchar y que es evidente que es impactante, ¿no? Este caso hay que matizar que se trata recogida por una Spirit Box, que no es una grabadora convencional. Que vienen. Ha dicho que vienen. ¿Quién viene? Yo. ¿Quién viene? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te llamas, Ana? Sal de ahí. Sal de ahí, ¿no? Sí. ¿La habéis escuchado? ¿Quién eres, Tina? ¿Qué ocurre? A ver, que no nos tranquilicéis. El que está haciendo eso. Vale. Bueno, ahí escuchamos claramente cómo se oye el fuego, cómo una voz dice huir. Esto quizás puede coincidir, ¿no? Yo veo muchas coincidencias. Yo lo que estoy viendo que una entidad nos está diciendo a la chica que está junto al fuego, que se llama Ana, sal de ahí, huir. Yo le pregunto, ¿pero qué ocurre? ¿Peligro? Fuego. Y tal como dice fuego, explota el fuego. Después, ¿pero que lo estáis viendo? Sí. Y es que yo creo que es una conversación inteligente. Es que es una conversación inteligente. No sé a qué puede ser debido esto y por eso sigo investigando, para intentar algún día a ver si somos capaces de ver por qué y quiénes son y cómo se comunican y este tipo de porque es que nos dicen hasta los nombres. Ya hemos visto que nos dicen los nombres, nos reconocen, incluso muchas veces me dice sal de ahí, no entre, ¿por qué? Fuego, toma, ahí lo tienes. Así es. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste una Spirit Box para que el público vaya un poquito, porque sale mucho en televisión, pero no se suele explicar? Vamos a ver, la Spirit Box no es más que una radio, la típica radio con la que estamos hablando ahora, pero que no tiene frecuencia fija. No tiene frecuencia fija. Entonces va modulando en la red y va pasando de frecuencia a frecuencia. En esta frecuencia, ya hemos dicho antes de que la energía que está encarnada tiene un medio para poder salir, pues hasta donde nosotros llegamos, entendemos de que la energía se mete en esa onda, modula y a partir de ahí, por una vibración, por una llegada de energía a un altavoz, se mueve una membrana, está fluyendo energía y a partir de ahí pues sale la voz
de la persona o la entidad que quiere transmitirse con nosotros. Digamos que utiliza Ese medio. ese aparato, como hay quien utiliza también. Antiguamente se usaba mucho la televisión, que se ponía como en interferencias también, se han sacado las psicoimágenes, quizás otra gran misterio, ¿no? Bueno, esto que acabamos de escuchar quizás pues pueda impactar o no, ¿no? Antes de dar la opinión de Javi, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Vamos a comentar brevemente, para que nos dé tiempo a todos, que hay un cortijo que se llama La Salve. En este lugar estaba también presente el compañero Mauri. Esa noche estábamos todos, nuestra compañera Charo estaba haciendo una sesión de tarot. Y justamente esa historia que ahora, si quieres, escuchamos la psicofonía, porque esto puede impactar debido a que cuando la psicofonía por sí ya que impacta, ¿no? Más lo hace cuando se trata de un niño, ¿no? Aquí se queda reflejado, no había nadie, incluso ahora la opinión del compañero Mauri, que también Sí, hay que explicar un poco que en ese momento que estábamos grabando psicofonía con grabadora, y teníamos un tarot donde estábamos leyendo, bueno, preguntando, un método un poco nuestro, preguntando qué había ahí, quién había ahí o quién estaba ahí, y todo lo que se habla en esa grabación pues coincide tanto en la Kinect, que es una cámara que ya explicaremos en otra ocasión, también creación de aquí nuestro super José Carmona, y en esa Kinect coincidía todo, el tamaño coincidía con el péndulo que llevaba Mauri, coincidía con la psicofonía y coincidía con lo que yo hablaba en el tarot. O sea, fue absolutamente impresionante. Ahora van a escuchar. Bueno, lo que vamos a escuchar es evidente que, como Charo nos cuenta, estaba haciendo su sesión del tarot y ella veía lo que parecía un niño, lo que se reflejaba un niño. Justamente después ella de decir un niño, se cuela esa voz infantil, vamos a escucharla y luego ahora lo vamos a debatir. Es como un niño, ¿lo ves? Un niño. Es como un niño, ¿lo ves? Un niño. Y hay otra de pie en la entrada, ¿lo ves? Más chiquita, como un niño, ¿lo ves? Un niño. Bueno, yo no sé si ustedes lo están escuchando. No sé si compañero Mauri, no sé si ustedes lo están escuchando. Sí, se escucha una voz infantil. Se escucha una voz infantil. Es decir, que de momento vamos a ponerla nuevamente, ¿no? Y luego lo vamos a ir hablando, ¿no? Y hay otra de pie en la entrada, ¿lo ves? Más chiquita, como un niño, ¿lo ves? Un niño. No sé, compañero Eduardo García, si lo has escuchado bien. Si Sí, lo puedes sí. intentar. Yo te digo, yo escucho la voz del niño. Sí, sí que Bien. se escucha. ¿Qué interpreta? ¿Qué es lo que interpreta más o menos? Tú, por ejemplo, Charo, ¿qué interpretas? Bueno, yo oigo, pueden verme. Pueden verme. Parece ser que cuando se habla de esto, ¿no? Ella dice que es un niño y una voz dice, pueden verme. Quizás como ese niño asombrado. Javier, el doctor, tú estabas allí con nosotros esa noche, ¿no? Salta esa voz infantil. ¿Qué explicación le podemos dar a esto? Porque, claro, pone el vello de punta quizás, ¿no? Ahí no había más nadie. Bueno, lo más inquietante, por definirlo de alguna manera, es que hay que contextualizar un poco. Nosotros estamos registrando en tu cámara Kinect algunas presencias de algunos dibujos que se está mandando, y tú te estabas refiriendo a uno que estaba apareciendo que parecía de menor altura, pero que todos los dibujos interactuaban de alguna manera con nosotros, incluso a mí o a algún miembro del equipo que iba con nosotros en esa ocasión, pues parecía que le tocaba la cabeza. Y coincide precisamente la visualización de ese dibujo más pequeño que los anteriores, con esa voz que se cuela de un niño, puedes verme. Verás, son datos que se dan en dos formas de recogida de datos diferentes. Evidentemente, cuando se dan al unísono y cuando coinciden en el tiempo, cuando se dan en el mismo momento, evidentemente podemos decir que allí había presencia inteligente porque interactuaba con nosotros.
Muy bien. La vamos a escuchar desde donde tú pusiste, dijiste que yo estaba diciendo desde la cámara que veía esa figura pequeña. Luego se va a se va a escuchar a Charo como a través del tarot ya está identificando un niño y esa voz como asombrada quizás diciendo pueden verme. Sí. Y hay otra de pie en la entrada, ¿lo ves? Más chiquita, como de un niño, ¿lo ves? Un niño. Es impresionante. No sé cómo lo habrán escuchado. Perfectamente, vamos, que se escucha muy bien. Bueno, pues parece ser que hemos llegado al tiempo estimado, quizás, ¿no? Sí, bueno, Charo. ahí queda toda la información que hemos podido dar hoy. Ahí queda. Cada uno que saque sus conclusiones según sus creencias y según su capacidad. Y bueno, ahí queda libre albedrío, como siempre, para que cada uno piense, opine. Ahí están las pruebas. ¿De dónde vienen? Pues no lo sabemos. Pero la realidad es que están ahí, existen. Esperamos haberlos entretenido, haberlos hecho que pasen miedo y que se hagan preguntas, que no sea todo del virus, que también existen otras cosas en las que hacernos preguntas para distraer nuestra mente y bueno, y saber un poco más de aquello que está ahí fuera o aquí dentro y de dónde vienen, ¿verdad? Exactamente, de momento la ciencia no se atreve a decirlo, ¿no? Pero lo que sí se atreve son los trabajos de campo que están haciendo estos dos grandes expertos, ¿no? Gracias por cómo nos los han narrado, gracias Mauri, Javier, doctor, siempre desde tu punto de vista, como no es un lujo y un honor. Y Por cierto, sí, déjennos comentarios sobre qué tipo de investigación les gustaría que hiciéramos, qué tipo de programa, temática. Tenemos pendiente hablar también de temas de hechicería y de muchísimas cosas que hay por el mundo. Interesante para todos los amantes del misterio, como todos los que estamos aquí. Y por supuesto, una investigación en directo, que eso queda pendiente de Carmona. Aquí, nuestro genio, que queremos presentar en otro de los programas sus creaciones, como son, tenemos algunos de ellas nosotros, nuestro super peluche, Rempot y la Kinet, que son creación absoluta de José Carmona y que os vamos a presentar no muy tarde, más pronto que tarde. Sin más, despedimos a todos los que están. Muchas gracias por acompañarnos en otro programa más y a todos los oyentes, pues eso, esperamos haberle hecho pasar un buen rato. Y hasta dentro de 7 días. Saludos. Un saludo a todos. ¿Estás dando a grabar ya?